misión en favor del prójimo. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Dado que el amor es el resumen de la ley, el amor debe demostrarse obedeciendo la ley. Esto implica que el amor a Dios y al prójimo no puede quedarse en meras palabras o sentimientos. El amor debe ser llevado a la práctica. Yendo de la pregunta de un intérprete de la ley, Jesús nos enseñó cómo amar a Dios y a nuestro prójimo. Solo mediante nuestro amor y servicio al prójimo que necesita ayuda podemos demostrar la autenticidad de nuestro amor a Cristo. ¿Cómo heredar la vida eterna? La respuesta está en la palabra, el amor en acción. ¿Y a quién debo amar? ¿Cómo heredar la vida eterna? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Si no fuera por la expresión para probarle, pensaríamos que este intérprete de la ley era una persona que sinceramente deseaba que Jesús le dijese cómo obtener la vida eterna. Jesús sabía que sus intenciones no eran buenas. Sin embargo, no le reprochó nada, ni se negó a responderle, siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión. Aprovechó esta ocasión para hacer un llamado personal. Además, la pregunta era demasiado trascendente como para dejarla sin respuesta, haciendo que cosa heredare la vida eterna. Algún tiempo después, un joven rico le hizo la misma pregunta. Al igual que ellos, cada uno de nosotros tiene el mismo anhelo de la trascendencia, la misma necesidad de vivir más allá de esta corta vida. La respuesta está en la palabra. Él le dijo que está escrito en la ley, somos leyes. En ocasiones podemos ser abordados con preguntas provocadoras. Por ejemplo, ¿por qué dices que hay un solo Dios, pero adoras a 3 personas? Tal vez pensemos que, como el intérprete, su único propósito es provocar, molestar o dejarnos en evidencia. A diferencia de Jesús, nosotros no podemos saber la intención real de las personas. Tal vez, sin saberlo, estemos ante un sincero buscador de la verdad. Por ello debemos imitar el método que Jesús usó para responder a las preguntas difíciles o malintencionadas. Para responder a su capciosa pregunta, Jesús llevó a intérprete a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Así pues, en primer lugar, debemos llevar a nuestro interlocutor a la Biblia como la única fuente autorizada para conocer la verdad que está escrito en la ley. En segundo lugar, llevarlo a un estudio personal de la Biblia como leyes que no se conforme con lo que nosotros sabemos o podemos decirle. Es importante que dejemos que la palabra misma, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos dirija al conocimiento de la verdad. El amor en acción. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La teoría era buena, bien has respondido. Para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero la práctica, pasar de la teoría a la práctica no es siempre fácil. Pero Jesús lo dejó bien claro: haz esto y vivirás. Puedo demostrar que amo a Dios y al prójimo. Según Juan, demuestro que amo a Dios cuando amo a mi prójimo. Así pues, el amor se demuestra en la forma en la que trato a los demás.
Santiago nos lo dice con toda claridad. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse o carecen del alimento diario. Uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos o comed hasta saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto. El solo hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. El amor en acción, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, cuando amo a mi prójimo de una manera práctica, demuestro que amo a Dios. Según Pablo, estoy cumpliendo la ley. Pero este no es un mensaje nuevo. Jesús los apóstoles están transmitiendo el eco del mensaje proclamado por los profetas, un mensaje de justicia trato equitativo amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados desvalidos. Aprended a hacer el bien, buscad el justicia, restituid el agraviado, haced justicia el huérfano, amparad a la viuda. El juzgo la causa del afligido del menesteroso, entonces estuvo bien. No esto concerne a mí, dice el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometer robo, al afligido, menesteroso, hacia violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, que pide de ti solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Juzgad conforme a la verdad, haced misericordia, piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la vida, al hermano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Dios de los ejércitos. ¿A quién debo amar? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A través de una historia ocurrida entre Jerusalén y Jericó, Jesús mostró el significado de amar al prójimo, ser misericordioso con él y ayudarle en su necesidad. Confrontado ante su hipocresía, el intérprete de la ley tuvo que reconocer a regañadientes que su prójimo no era quien le caía bien, sino aquel al que hacía el bien. Nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe con nosotros, sino todo aquel que necesita nuestra ayuda. Y la misericordia y la bondad están más allá de toda barrera religiosa, social, cultural, étnica o de cualquier otra clase. Elena G. White define así al prójimo: nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida o magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Dejar a un vecino sufriente sin atender a sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos permita nuestra habilidad. Desafío semanal. Comienza a orar diariamente por alguien que es diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Desafío avanzado.
Identifica las necesidades emocionales, físicas o sociales de algunos conocidos no adventistas. Considera cómo puedes suplir personalmente estas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana?